Hola juristas y estudiosos del derecho, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos para poder abordar la parte introductoria del derecho penal en su tema número 3, en el cual tendremos la posibilidad de conocer 3 escuelas del derecho penal, su parte evolutiva y cómo es considerado hasta el momento ese estudio a través del derecho penal. Y acá nosotros tendremos la posibilidad de tomar en consideración de que parte de la escuela del derecho penal clásico hace referencia que es un conjunto de doctrinas y principios que a través de un método tienen por objeto investigar la filosofía del derecho, ese derecho de penar, el jus puniendi, el delito y los fines de la pena. Y cuando nosotros nos referimos a lo que es la filosofía del derecho penal, es la rama de la filosofía del derecho que realiza el estudio de a partir desde un método y desde el punto de vista filosófico, conectando las normas penales, la pena, el delito y buscando su legitimación sobre la base de la naturaleza y de los fines del Estado, así como el valor moral y el valor legal de la personalidad del individuo. Y ante esto, la escuela clásica del derecho penal, esta se inicia a través del siglo XIX y fue denominada también como la escuela de los juristas, como originalmente se le conoció a la escuela clásica del derecho penal. Y ante ello nosotros debemos de tomar en cuenta que siendo sus precursores connotados, Gian Domenico, Enrico Pesina, Francesco Carrara y Luigi Lucchini. En esta escuela clásica cobra gran importancia el carácter científico de la ciencia penal, fundamentalmente en la tutela jurídica. Y los criterios planteados por la escuela clásica del derecho penal son los siguientes: el respeto al derecho de la pena, el respeto al método, respecto al delito, al respecto a la pena y respecto al delincuente. Y veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos específico de lo que es respecto al derecho penal, se consideró como una ciencia jurídica que debía estar incluida dentro de los límites del marco legal y sin dejar aparte específicamente esa arbitrariedad que podía tener un juez, y tomando en cuenta la tutela jurídica a través del estudio tanto del delito como la pena y el juicio penal. Cuando hablamos con respecto al método racionalista o especulativo, siendo este el método más apropiado según esta escuela clásica del derecho penal para la construcción jurídica de lo que tenía trascendencia en las ciencias jurídicas sociales. Y a partir de esto, respecto del delito, sostuvieron en la escuela del derecho penal clásico que el delito no era un ente de hecho, sino un ente jurídico, una infracción al Estado, un daño ocasionado al Estado, y siendo el límite a lo prohibido, distinguiendo entre una infracción moral, una infracción divina y la infracción legal. Y como que con nosotros tenemos que es respecto a la pena, considerando este como un mal, considerando que el delito es una infracción a la ley del Estado. En cuanto a la finalidad de la pena, nacen dos vertientes. Una que tiene consigo la parte retributiva por la razón de ser del hecho y del mal causado, y otro que tiene evitar esa perpetuidad, considerando que no se debe de tener una pena de que sea por vida. Ante ello, nosotros debemos de tomar en consideración de que la escuela clásica del derecho penal tiene un apartado respecto al delincuente. No profundizaron en el estudio de la persona como tal, más como el responsable del hecho, afirmando que la imputabilidad moral y el libre albedrío, que son la base de su responsabilidad penal, la escuela clásica no le interesaba tanto el delincuente, sino su acción, ya que no era importante para su construcción jurídica, y bajo ese parámetro la escuela clásica del derecho penal tomaba en consideración este estudio en su apartado. Damos parte específica a la escuela positivista del derecho penal. Esta escuela positivista del derecho penal es una escuela que atacó lo consagrado de la escuela clásica, creó una profunda confusión en las ideas penales de la época, por lo que fue denominado para ese entonces como la crisis del derecho penal clásico. Esta escuela positivista del derecho penal fue representada por Cesare Lombroso, Rafael Garofalo, Enrico Ferri, justificado por haber comprobado la inutilidad de los principios del derecho clásico para la reforma del delincuente.
esa reforma del delincuente, como bien lo tomamos en consideración en la parte retributiva, y de que no tendría que tener una perpetuidad para contener al delincuente. Y el incremento de la criminalidad, la reincidencia y la delincuencia infantil. Y aquí nosotros ya tomamos en cuenta de que dentro del apartado del derecho positivista ya encontramos un apartado específico de una delincuencia criminal juvenil. Cree que la ineficacia de la pena que no puede reformar al delincuente y propone una serie de medidas de seguridad que lleva como finalidad la reforma del delincuente o su curación para devolverlo a la sociedad como un miembro que no representará una peligrosidad social. Esta parte de la reeducación, en la parte del resarcimiento y la parte de ingresar a la persona como un ente productivo dentro de una sociedad, la escuela positivista del derecho penal ya lo consideraba de esa manera. Y ante la escuela positivista del derecho penal trae consigo ciertos postulados respecto del derecho penal, respecto al método, respecto al delito, respecto a la pena y respecto al delincuente. Y cuando toma en consideración la escuela positivista del derecho penal con respecto al derecho de la pena, la ciencia penal pierde la autonomía y es considerada como una parte de las ciencias fenomenalistas, como una rama de la fisiología criminal. Respecto al método, utilizaron el método de observación y experimentación como parte de las ciencias naturales, denominado con ello como un método positivo. Y respecto al delincuente, respecto al delito, se consideró el delito como un fenómeno natural o social y fue definido como una lesión, aquella parte del sentimiento moral, también considerada como acción punible. Dentro de esa escuela positivista del derecho penal, respecto a la pena, se consideró que la pena es un medio de defensa social, sosteniendo que la pena no es la única consecuencia del delito y que se debería de aplicar otras sanciones acordes a la personalidad del delincuente. Y bajo ese parámetro, la escuela positivista del derecho penal hace referencia respecto al delincuente, que fue considerado como un ser anormal, relegándole de la especie humana y que delinque no solamente por sus características, sino que por las poderosas influencias del ambiente social. Respecto a esto, la escuela intermedia del derecho penal trae consigo, dentro de esas escuelas del derecho penal, la evolución del derecho contemporáneo y puede encontrarse en las contradicciones del derecho penal clásico y el derecho penal positivista, la que sirvió como base fundamental para la dogmática y la técnica jurídica del derecho penal y la enciclopedia de las ciencias penales o las criminológicas. Ante ello, la escuela intermedia del derecho penal hace referencia a la dogmática y la técnica jurídica del derecho penal y hace referencia a esa escuela intermedia que es la disciplina del derecho cuya misión es el estudio integral del ordenamiento penal positivo y es un método de estudio de investigación jurídica y su objeto de investigación es la norma que tiene el conocimiento del sentido de los preceptos jurídicos penales positivos. Ante ello, esta parte de la dogmática y la técnica jurídica del derecho penal refiere entonces esta parte de que su objetivo es esta investigación de la norma, el conocimiento del sentido de los preceptos jurídicos penales positivos. Y cuando nosotros tenemos dentro de esta escuela intermedia del derecho penal, encontramos una enciclopedia de las ciencias penales y criminológicas. Y estas refieren que es el conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delincuente, de la pena y de las medidas de seguridad. En este apartado de la escuela intermedia plantearon sus más importantes postulados en forma ecléctica, retomando principios fundamentales tanto de la escuela clásica del derecho penal como también parte y extracto de esa escuela positivista, iniciando una nueva etapa del derecho penal, refiriéndose esto a los principios de los años del siglo XX. Ante ello debemos de tomar en cuenta de que cuando nosotros tomamos en consideración esta parte de las escuelas positivista, la escuela clásica y las escuelas intermedias, nosotros tomamos parte funcional
de ese estudio del derecho, cómo los estudiosos del derecho traían consigo esa parte de tomar en consideración y tomar la partición específicamente de lo que es una norma ética, una norma moral, con esa transgresión social y tomar en consideración la prohibición de esas conductas que transgreden o que violentan el interés de una persona a través de esa tutela jurídica y cómo el Estado concibe específicamente esa prohibición de esas acciones antijurídicas y también la retribución y la sanción. Pero también se tiene consigo esa parte retributiva y esa parte que no debe de ser perpetua, pero también se toma como antítesis la parte específica del derecho positivo o la parte positivista, en la cual refiere ese estudio de la persona, esa habitualidad y esa reincidencia social a ser y ser transgresor de la norma penal y tomando en consideración principios, doctrinas y métodos específicos del aprendizaje del derecho penal. Ante ello, nosotros en este apartado número 3 concluimos la parte introductoria del derecho penal en su razón de ser del estudio de la pena, el estudio del jus puniendi, esos rasgos históricos que hasta este día nosotros concebimos como parte teórica de lo que es estudio de las ciencias penales. Nos encontraremos en un próximo video. Si les ha gustado el contenido, dejen sus comentarios en ese canal.